En este video vamos a estudiar la discretización mediante el método de los elementos finitos de un problema de valores de contorno unidimensional. En particular, vamos a considerar el problema de una barra empotrada que está sometida a una fuerza puntual en el extremo derecho y que está sometida además a una fuerza axial distribuida a lo largo de la barra. Y para modelar el comportamiento de la barra, lo que vamos a considerar es la forma débil de dicho problema de valores de contorno o lo que mecánicamente se puede interpretar como el principio de los trabajos virtuales, donde U va a ser el desplazamiento y W va a ser el desplazamiento virtual. Bien, la idea fundamental cuando se usa el método de los elementos finitos es discretizar esta forma débil. Y para eso, lo primero que hay que hacer es discretizar el dominio de estudio, que en este caso va a corresponder a la longitud de la barra. Entonces, lo que vamos a hacer para ilustrar cómo se utiliza el método de los elementos finitos es utilizar una discretización con dos subdominios. El número de subdominios que se puede considerar puede ser arbitrariamente grande, pero aquí vamos a considerar solamente dos. El primero de estos subdominios es el que va desde la coordenada x1 a la coordenada x2, a estos puntos, a x1 y a x2, así como a x3 les vamos a llamar nodos. Entonces el primer subdominio va a ir desde el nodo 1 al nodo 2 y el segundo subdominio va a ir desde el nodo 2 al nodo 3. Fíjense que el primer subdominio tiene longitud L1 y el segundo subdominio tiene longitud L2. La barra tiene longitud L. Bien, entonces, de esta manera, o a partir de esto, vamos a construir una aproximación del campo de desplazamientos. A esta aproximación le vamos a llamar U super H y va a ser una combinación lineal de unas funciones a las cuales vamos a llamar funciones de forma, cuyo nombre va a ser n1, n2 y n3. Estas funciones van a tener coeficientes u1, u2, u3. La discretización o la forma funcional que vamos a considerar para estas funciones de forma es la que ilustramos a continuación. Para el caso de la función de forma n1, vamos a considerar una función seccionalmente lineal que tiene valores de 1 en el primer nodo, de 0 en el segundo nodo y de 0 en el tercer nodo. En cuanto a la función n2, que también va a ser seccionalmente lineal, tiene valor de 0 en el primer nodo, valor de 1 en el segundo nodo y valor de 0 en el tercer nodo. Por su parte, n3, la función de forma tercera, va a tener en el primer nodo el valor de 0, en el segundo nodo el valor de 0 y en el tercer nodo el valor de 1. En, en, este, en este estudio sobre la discretización de un problema de valores de contorno unidimensional que estamos considerando, vamos a usar el llamado método de Galerkin, lo cual implica que los desplazamientos virtuales W van a ser aproximados usando la misma forma funcional que la utilizada en la aproximación de los desplazamientos. Para poder utilizar el principio de los trabajos virtuales necesitamos sacar la derivada de las funciones de forma para así poder obtener la derivada de los desplazamientos y los desplazamientos virtuales aproximados. En el caso de la primera función de forma se puede ver claramente que debido a los valores
que tiene la función n1, recuerden que es 1 en el primer nodo, 0 en el segundo nodo y 0 en el tercer nodo, y además es una función seccionalmente lineal. Entonces, recordando además que la longitud de el subintervalo que va desde el primer nodo al segundo nodo, al cual vamos a llamar primer elemento, a este subintervalo lo vamos a llamar el primer elemento. Este subintervalo tiene longitud L1 y por lo tanto la derivada en dicho subintervalo va a ser la derivada de la función de forma n1 en dicho subintervalo va a ser menos 1 sobre L1 y va a ser 0 en el subintervalo que va desde x2 hasta x3, o sea, en el segundo elemento. En cuanto a la segunda función de forma, en el primer elemento va a tener derivada 1 sobre L1, mientras que en el segundo elemento va a tener derivada menos 1 sobre L2. Por su parte, el tercer elemento va a tener como derivada 0 en el primer elemento y 1 sobre L2 en el segundo elemento. Bien, nos vamos a concentrar ahora en el término correspondiente al trabajo virtual realizado por las fuerzas internas, que es el que se muestra en esta transparencia. Este término implica una integral que va entre 0 y L. Lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad de la integral que me dice que puedo calcular dicha integral como la suma de integrales que van desde 0 a L1, que sería la coordenada del punto x2, hasta, más la integral que va desde L1 hasta L, que sería la coordenada del punto x2, que está al final de la barra. Bien, entonces fíjense que estas dos integrales, el cálculo de estas dos integrales, al sumarlas me va a dar la integral total. Bien, para escribir la forma matricial de esta expresión, del trabajo virtual interno, vamos a considerar un vector al cual vamos a llamarle b1, cuyo primer elemento va a ser la derivada de n1, pero solamente considerando el intervalo que va de x1 a x2, o sea, el primer elemento. Luego vamos a considerar la derivada en la segunda posición de dicho vector, vamos a considerar la derivada de la función de forma n2, pero de nuevo solamente considerando el primer elemento. Este vector va a tener como tercera componente a 0, al valor 0. Bien, considerando esta definición del vector b1 y considerando los vectores w y u, w va a agrupar a los coeficientes del desplazamiento virtual aproximado, w1, w2 y w3, y el vector u va a agrupar a los coeficientes del desplazamiento aproximado, u1, u2, u3. Con esas consideraciones, tenemos la expresión que se muestra ahora mismo en la transparencia. De esta manera podemos expresar matricialmente el trabajo virtual realizado en el primer elemento, el trabajo virtual interno realizado en el primer elemento. Y aquí se puede considerar, se puede ver con claridad si se considera la definición de WH, que la derivada de WH con respecto a X va a ser igual a W transpuesto por B1, mientras que la derivada de UH con respecto a X va a ser igual a B1 transpuesto por el vector U. Otra cosa que hemos hecho es, usando
la circunstancia de que W contiene, el vector W contiene nada más que constantes, podemos sacarlo de la integral. Y algo parecido podemos hacer también con el vector U. Haciendo además la definición de la matriz K1 con la expresión que se muestra en la transparencia, podemos llegar a que el trabajo virtual interno en el primer elemento, que va desde las coordenadas 0 a L1, o sea, entre el primer nodo y eh, entre el primer nodo y el segundo nodo, este trabajo virtual interno se puede expresar como W transpuesto por K1, la matriz que está definida, y por el vector U. De manera similar, podemos hacer algo o realizar este mismo procedimiento, el procedimiento que realizamos para el primer subintervalo, para el primer elemento, lo podemos realizar sobre el segundo elemento, y lo que nos va a dar es que la integral entre L1 y L, o más bien el trabajo virtual, que se expresa como una integral, de, que es el trabajo virtual interno en el segundo elemento, va a ser igual a W transpuesto por K2 por U, donde K2 se define usando las expresiones que se muestran también en la transparencia. De esta manera podemos sumar las expresiones obtenidas para el primer elemento y para el segundo elemento, y lo que da como resultado es el trabajo virtual interno realizado en toda la barra, y entonces lo que nos va a quedar es simplemente la suma de las expresiones que teníamos anteriormente. Esto, usando reglas sencillas del álgebra matricial, se puede escribir como W transpuesto por la suma de K1 y K2 y por U. A esta suma de K1 y K2 se le puede llamar K, o la vamos a llamar K, y se le conoce como la matriz de rigidez de la barra discretizada.